Bueno, amigas, pues vamos a iniciar a elaborar nuestra virgencita y ese es el color que yo voy a ocupar para el vestido. Ustedes pueden utilizar el rojo, un rosita pastel, el que quieran. Este es sinfonía, como les repetí en el otro video, y es rosa mexicano. Lo vamos a trabajar con nuestro gancho de 2.5 milímetros. Entonces vamos a iniciar. Miren qué suerte que traía la hebrita de en medio de fuera, así ya no se va a tener que estar girando la bolita. Entonces vamos a iniciar con un anillo mágico. Si quieren que les salga más grande el proyecto, pues utilizamos material más gruesecito para que nos aumente el tamaño. Entonces iniciamos con el anillo mágico de 6 puntos bajos. Entonces hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Ya que tenemos los 6 puntos bajos, jalamos de la hebra cortita para cerrar el anillo mágico. Ahora vamos a nuestra segunda vuelta y nos colocamos en el primer punto y vamos a hacer aumentos. Aumentos son 2 puntos juntos en el mismo punto. Entonces vamos a hacer puros aumentos por toda la vuelta. Nos van a quedar 12 puntos bajos. Siguiente vuelta la vamos a hacer de un punto bajo. Y en el punto que sigue un aumento. Así va a ser nuestra secuencia, un punto bajo y un aumento por toda la vuelta. Nos van a quedar 18 puntos bajos. Siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta. Entonces hago 1, 2 puntos y en el punto que sigue el aumento, o sea 2 puntos en el mismo punto. Así vamos a hacer por toda la vuelta y vamos a tener 24 puntos bajos haciendo la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento. Siguiente vuelta nos toca hacer 3 puntos bajos y un aumento, pero vamos a iniciar haciendo un punto bajo. Ahí colocamos el marcador y en el siguiente un aumento, para que nos quede redondito el círculo. Entonces ahora sí ya seguimos tejiendo 3 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta para terminar con 2 puntos bajos solitos al finalizar nuestra vuelta. Aquí vamos a finalizar con 2 puntos bajos solitos, ya no nos va a hacer el aumento. Ok, entonces vamos a finalizar con 30 puntos bajos, haciendo 3 puntos bajos y un aumento por todo el resto de nuestra vuelta. Siguiente vuelta haremos 4 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta. Nos van a quedar 36 puntos bajos, haciendo 4 puntos bajos y un aumento. Así por toda la vuelta, finalizando con 36 puntos bajos. Bien, amigas, una vez que hemos finalizado la vuelta de 4 puntos bajos y un aumento y tenemos 36 puntos bajos. Ahora vamos a comenzar nuestra siguiente vuelta y vamos a hacer un punto deslizado tomando la hebra trasera. Entonces ahí deslizo, subo una cadenita y ahí mismo en esa cadena, en esa hebrita, hago un punto bajo. Ahí está. Y esta vuelta la voy a hacer así, tomando solamente la hebra trasera, haciendo puntos bajos, uno en cada puntito. ¿Sale, amigas? Así, tomando, se salió, tomando la hebra trasera. Así, solamente para que la otra nos vaya quedando aquí y la virgencita se pueda parar. Ya he finalizado mi vuelta. Miren, amigas, aquí nos quedó la que fuimos dejando. Entonces ahora para iniciar nuestra siguiente vuelta nos vamos a unir en el punto para comenzar nuestra siguiente vuelta. A ver, ahí está. Aquí tenemos la cadenita que subimos, pero nos vamos a meter en el puntito, ya tomándolo completo. Ahí, y colocamos nuestro marcador en este punto que acabamos de hacer. Entonces vamos a hacer 8 vueltas de estos 36 puntos bajos que nos quedaron. Así,
vueltas de un punto en cada punto, 8 vueltas vamos a hacer. No se olviden de ir colocando su marcador para no perderse en las vueltas. Entonces avanzamos las 8 vueltas y para darles los siguientes pasos. Ya que tenemos avanzadas nuestras 8 vueltecitas, así se va viendo, miren. Ahora vamos a nuestra siguiente vuelta y vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución. Entonces ahí tengo 1, 2, 3, 4 puntos bajos y la disminución la hacemos tomando la hebra que tenemos hacia nosotros. De los 2 puntos que siguen, pasamos por ahí y cerramos el punto. Y así vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución. Nos van a quedar 30 puntos bajos. Ya que terminamos la vuelta de 4 puntos bajos y una disminución, tenemos nuestros 30 puntos bajos. Vamos a hacer 4 vueltas de esos 30 puntos bajos que nos quedaron. 4 vueltas de un punto bajo en cada punto bajo. Listo, amigas, he avanzado las 4 vueltas de un punto bajo en cada punto bajo. Ahora vamos a nuestra siguiente vuelta y vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución. Entonces hago mis 3 puntos bajos y mi disminución tomando las 2 hebras de los siguientes 2 puntitos. Así por toda la vuelta, 3 puntos bajos y una disminución. Y me han quedado 24 puntos bajos después de hacer la vuelta de 3 puntos bajos y una disminución. Ahora lo que vamos a hacer es 3 vueltas de esos 24 puntos bajos que nos quedaron. 3 vueltas de un punto bajo en cada punto bajo. Listo, ahora nuestra siguiente vuelta va a ser de 2 puntos bajos y una disminución. Entonces hacemos nuestros 2 puntos bajos y disminuimos por toda la vuelta 2 puntos bajos y una disminución. Vale, amigas, nos han quedado 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de un punto bajo en cada punto bajo de esos 18 puntos bajos que nos quedaron. Hacemos 2 vueltas. Listo, amigas, ya avancé mis 2 vueltas, así se va viendo. Miren, lo que vamos a hacer es rellenarlo bien rellenito. Pero a la hora de ir rellenando, cuidando que esto no se nos salga, que se nos quede planito. Listo, amigas, ya la acabé de rellenar. Ahora vamos a nuestra siguiente vuelta, que vamos a hacer un punto bajo y una disminución por toda la vuelta. Entonces continuamos tejiendo un punto bajo y una disminución por toda la vuelta para que ahora nos queden 12 puntos bajos. Ya que terminemos nuestra vuelta, vamos a cortar ya este color, ya no lo vamos a ocupar, vamos a cambiar ahora al color carne. Corto aquí y lo saco y cierro mi vueltecita dejando un punto y me paso al siguiente. Se enfoca bien, dejé uno y me paso al siguiente. Por ahí paso mi hebra y de aquí, de donde salía, por aquí lo voy a pasar tomando la hebrita de la orilla solamente. Ay, todavía no acababa de salir. Ahí está. Y lo paso nada más. Entonces vamos con el color carne. Y vamos a hacer un nudito de inicio. Así. Pasamos. Y nos vamos a situar ahora aquí en el donde hicimos la base. Entonces, ya que tenemos el nudito de inicio, nos vamos a situar en la hebra trasera. Vamos a hacer así la vuelta, tomando solo la hebra trasera. Miren, solo tomo una hebrita del punto y vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo. Entonces,
Estas hebritas las voy a ir perdiendo. Ahí está. Y jalo el carne. Ahí está mi primer punto. Y así voy a hacer mi vuelta solo tomando la hebra trasera. Para que la hebra que me va a ir quedando le voy a poner doradito al final. Voy a poner color dorado para que luzca más. Entonces así la hacemos. Tomando solo la hebra trasera, amigos. Espero que se alcance a apreciar. Solo tomo la hebra del otro lado y hago punto bajo. Así vamos a hacer la vuelta, un punto en cada punto. Ya terminé mi vuelta, amigas. Me voy aquí al primer punto para iniciar la segunda vuelta. Y esta la voy a hacer de aumentos en todos los puntos, o sea, haciendo 2 puntos juntos en el mismo punto. Me van a quedar 24 puntos bajos haciendo puros aumentos. Aumentos en todos los puntos. Ya tengo listos mis aumentos. Toda mi vuelta de puros aumentos me quedaron 24 puntos bajos. Ahora vamos a nuestra siguiente vuelta y la vamos a hacer de un punto bajo. Y en el punto que sigue un aumento. Así por toda la vuelta, un punto bajo y un aumento. Nos van a quedar 36 puntos bajos. Y bien, amigas, me han quedado 36 puntos bajos. Ahora voy a hacer 8 vueltas de esos 36 puntos bajos para ya darle el largo a la carita. Entonces hacemos esas 8 vueltas de un punto bajo en cada punto bajo. Miren, amigas, ya he avanzado las 8 vueltas y así se va viendo. Entonces ya se me está yendo un poco la luz del día, pero vamos a colocar los ojitos en la vuelta 8 y 9. Entonces, contando del color carne, miren, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y entre la 8 y la 9 vamos a colocar los ojitos. Así está de frente. Y vamos a contar, por ejemplo, aquí vamos a colocar 1 y colocamos 1, 2, 3, 4, contamos 5 hoyitos y en el sexto metemos el otro ojito. Y aquí pues vamos a ponerle lo blanquito al ojo y las cejitas. Aquí. Aquí era. Entonces voy a colocarle su seguridad y le voy a hacer lo blanquito, pues los detallitos de la cara que como yo quiero que vaya a quedar, ¿verdad? Y bueno, antes de seguir haciendo los detallitos de la cara, vamos a colocar lo doradito en el cuello y lo doradito en la parte de aquí abajito. Entonces voy a voltearlo de cabecita. Voy a comenzar por la parte de atrás. Y voy a hacer mi nudito de inicio como siempre. Y voy a hacer una vuelta de 3 puntos bajos y un aumento, chicas. Entonces me coloco en cualquier puntito, ¿verdad? De los que fuimos dejando. Aquí está. A ver, no se deja agarrar. Aquí está bien. Entonces ahí voy a ir haciendo. Ya tuve que prender el flash, amigas. Entonces ahí vamos a ir haciendo el primer punto bajo, pero esta vuelta, perdón, la vamos a hacer de 3 puntos bajos y un aumento. Entonces ahí tengo el primer punto, le voy al siguiente, tengo 2, el siguiente, tengo 3 y en el otro hago el aumento, 2 puntos juntos en este puntito. Entonces, amigas, así vamos a hacer. Al final nos vamos a unir con un punto deslizado en el primer puntito. Cortamos la hebra y la escondemos o la metemos hacia adentro del cuerpo. Ahora para la parte de abajo vamos a hacerle también como les decía y lo colocamos así de cabeza. Ya hice mi nudito de inicio, me voy a colocar en cualquier puntito, cualquier hebrita de las que dejamos aquí al principio y voy a hacer
la vuelta de 2 puntos bajos y un aumento. Entonces ahí ya tengo mi primer punto bajo, 2 puntos bajos, esta hebrita la vamos escondiendo y un aumento. Así por toda la vuelta que vamos a hacer, 2 puntos bajos y un aumento. Al final nos vamos a unir con un punto deslizado al primer puntito. Ahora, chicas, vamos a hacer lo que le digo de los ojitos, lo blanco. Entonces yo, como este es hilaza sinfonía, la dividí por mitad para que se hiciera más delgadito. Pero como a ustedes les gusten cómo se vea su amigurumi, ¿verdad? Entonces solamente vamos a pasar por aquí arriba del ojito. Y ya tengo hecho uno, voy a hacer con ustedes el otro ojito. Y solamente lo pasamos así por alrededor. Metemos aquí en este agujerito. Y vamos a salir por arriba, cerca de donde iniciamos, a poner el blanco. Entonces salimos por aquí arribita. Y lo que vamos a ir haciendo es irle dando vueltecitas por alrededor para que se haga más gruesecito el ojito. Bueno, lo blanquito del ojo. ¿Sí? Solamente vamos a ir pasando por alrededor. Miren, para que se vaya haciendo así y nos quede como este. Ya que ya le hicimos, entonces nos metemos por el hoyito del punto ahí y ya lo podemos amarrar por dentro. Ahora vamos con las pestañitas. Este ya lo amarramos y ahora vamos con el negro. Para las pestañitas vamos a salir por en medio del ojito, ahí mismo en la misma fila, y vamos a hacer una que vaya un poquito hacia abajo, más o menos que nos quede igual a la otra, ¿verdad? Por ahí más o menos. Y vamos a salir por arribita sin llegar a la otra filita. Bueno, aquí salimos para ver cómo nos va a ir quedando. Ya de ahí salimos un poquitito más arriba, pero sin pasarnos de esta filita, porque en la que sigue vamos a colocar sus cejas. Entonces así, y ya por aquí me meto para ya amarrarlo igual por detrás. Aquí se juntarían unas 2 pestañitas. Si ustedes quieren hacerle más o de diferente forma, podemos hacerlo. Ahora con un poquito de carne, de una vez vamos, de color carne, de color piel, vamos a hacerle la naricita de una vez y la vamos a colocar. Esta fue la fila donde pusimos los ojitos, pues en la fila que sigue. Por ahí vamos a colocar su naricita en esta fila, miren. Y esta pues sí la vamos a hacer nosotros a nuestro gusto, ¿verdad? Yo voy a tomar 2 hoyitos para que más o menos se vea igual de ambos lados, la misma separación de los ojitos. Entonces colocamos la naricita y damos unas 3 pasadas para que se haga el bultito. De igual manera la vamos a amarrar por detrás para que quede seguro. A ver. Ahora, amigas, las cejas se las vamos a hacer al color del cabello. Como yo le voy a poner el cabello en color café, pues las cejas las voy a hacer en café. Si ustedes se lo van a poner en color negro, pues las ponemos en color negrito. Ahora vamos a colocar las cejas una fila después de donde hicimos las pestañas. Y solamente, bueno, ya tengo hecha la otra, me paso y dejo un poquito de separación nada más para que se me vea igual a la del otro lado. Que más o menos por aquí. Que fijarnos que las hagamos más parecidas, lo más parecidas posibles. Entonces por aquí me meto. Aquí donde estoy saliendo es donde voy a hacer pues para que se doble la cejita, que se vaya de ladito.
Por eso me estoy metiendo ahí. Pero ustedes las pueden hacer a su gusto, amigas. Miren, amigas, me quedó un poquito chueca, pero ya lo compuse lo mejor posible, ¿verdad? Ahora vamos a seguir tejiendo la cabecita. Y aquí también ya metí más relleno del cuerpecito para que me quede lo más rellenito posible. Entonces, amigos, vamos a seguir tejiendo aquí en la cabeza con el color carne. Y esta vuelta que vamos a hacer, bueno, ahí tengo mi primer punto, lo voy a marcar. Y esta vuelta la vamos a hacer de 4 puntos bajos y una disminución. Entonces hacemos los 4 puntos bajos. Ahí llevo 2, 3, 4 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta. Siguiente vuelta la vamos a hacer de 3 puntos bajos y una disminución. Entonces hacemos 3 puntos bajos, ahí llevo 2, 3 y una disminución. Así por toda la vuelta. Conforme se nos vaya cerrando la cabecita con las disminuciones, vamos a ir rellenando. Aquí ya metí un poco de relleno para el cuellito y ya voy a seguir tejiendo. Ya acabé mi vuelta de 2 puntos bajos y una disminución. Perdón, de 3 puntos bajos y una disminución. Y ahora sí vamos a hacer la de 2 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta. 2 y una disminución. Vamos a ir ya disminuyendo para cerrar la cabecita. Siguiente vuelta la vamos a hacer de un punto bajo. Allá tengo mi punto bajo y una disminución por toda la vuelta. Un punto bajo y una disminución. Y hasta ahora me han quedado 12 puntos bajos. Lo que vamos a hacer es hacer 6 disminuciones. O sea, disminuciones en todos los puntos para que solamente me queden ya 6 puntos bajos y pueda yo cerrarlos con la aguja. Ahora ya he terminado la vuelta y ya puedo cortar la hebrita para cerrar con la aguja. Por aquí le saco y voy a colocar la aguja. Ahora solo simplemente con la agujita pasamos por las hebras de las orillas para cerrar la cabeza. Me llevo 1, 2, 3 y 6. Una vez pasando por las 6, jalamos para que se cierre y hacemos un nudito para después perder la hebra sobrante. Y pues así se va viendo hasta el momento. Miren, vamos ahora con los brazos y vamos a iniciar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Entonces hacemos los 6 puntos bajos. Ya que tenemos los 6 puntos bajos, jalamos para que se nos cierre el anillo mágico, jalamos la hebra cortita. Y ahora vamos a nuestro siguiente punto para iniciar nuestra segunda vuelta. Y vamos a hacer en esta vuelta 2 puntos bajos y un aumento. Para que nos queden 8 puntos bajos. Entonces hacemos 1, 2 y en el que sigue un aumento. Así repetimos otra vez para que tengamos 8 puntos bajos. Siguiente paso, vamos a hacer 2 vueltas de esos 8 puntos bajos que nos quedaron. Entonces vamos a hacer 2 vueltas. Ya terminé mis 2 vueltas. Ahora vamos a hacer una vuelta de 2 puntos bajos y una disminución. 1, 2 y una disminución para que me vuelvan a quedar los 6 puntos bajos que tenía al inicio. Hoy no se deja. Entonces así hacemos 2 puntos bajos y una disminución. Ahora que ya acabamos y nos quedan los 6 puntos bajos, podemos cortar la hebra color carne porque ahora vamos a cambiar el color del que estamos haciendo su vestimenta. Entonces aquí ya corto y saco mi hebra. Me cierro el punto, bueno, mi vuelta, pasándome, dejando un puntito aquí y en el siguiente me meto para sustituir este punto
y no se vea dónde inició y dónde finalizó. Ahí está. El sobrante del anillo mágico pues lo metemos y ahora vamos con el otro color. Y vamos a iniciar con el color de su vestimenta para ponerle a las mangas. Hago mi nudito de inicio y me voy a localizar en cualquier punto. Ok, amigas, entonces tomo el que era mi primer punto de la anterior vuelta y lo que voy a hacer ahora es hacer 2 puntos bajos y un aumento en este color. Uy, uy, uy. Ahí está, las hebritas sobrantes me las llevo perdiendo para asegurar mi tejido. Entonces hacemos 2 puntos bajos y un aumento por la vuelta completa. 2 y aquí mi aumento, o sea, 2 puntos juntos en el mismo puntito. Quedarían 8 puntos bajos de nuevo. Ahora en nuestra siguiente vuelta vamos a repetir haciendo 2 puntos bajos y un aumento para que ahora nos queden 10 puntos bajos. Entonces repetimos la vuelta haciendo 2 puntos bajos y un aumento. Entonces, amigas, ya que tenemos los 10 puntos bajos, vamos a hacer 7 vueltas de un punto bajo en cada punto bajo. Colocamos el marcador para que no se nos olvide donde iniciamos y hacemos las 7 vueltas de los 10 puntos bajos que tenemos. Muy bien, amigas, ya he avanzado las 7 vueltas y ahora lo que voy a hacer es cerrar con el mismo hilo, con la misma hilaza, así sin rellenarlas, así las vamos a ocupar. Entonces me voy a cerrar el bracito así dividiéndolo por la mitad, planito, y voy a ir haciendo puntos bajos, pero tomando ambas partes. Tomo un punto de aquí y tomo uno de enfrente. Entonces si tengo 10 puntos, ahí está el primero, me van a quedar solamente 5 puntos porque estoy agarrando un punto de aquí y el otro punto de enfrente. Ok, amigas, solamente nos van a quedar 5 puntos. Ahí está el último puntito. Y listo. Levanto ahora sí una cadenita y dejo hebra larga para coser el brazo al cuerpecito. Y aquí solamente saco la hebra y voy a repetir el mismo proceso haciendo otro bracito para que le pongamos los dos por aquí así, más o menos. Entonces vamos a hacer otro bracito. Y ahora, chicas, ya que tenemos las dos, solamente las vamos a coser aquí a los laditos para que aquí en medio de la carita queden las manitas cruzadas así para colocar después que vamos a hacer como rosario. Entonces le cosemos de este lado y de este lado, y aquí le podemos coser con el color carne también, un pedacito de color carne para empatar las dos manitas. Sí, es cierto, no les dije, los brazos los vamos a colocar debajo de la segunda fila, contando desde el rosado 1 y 2, y ahí debajo vamos a colocarlo, o si ustedes quieren más abajito, pues más abajito se las colocamos.